Ahí ya entró nuestra amiga Celeste. Buenas noches, Celeste. ¿Cómo Hola Jimé, ¿cómo estás? estás? Gracias por ¿Todo bien? participar. Bu- No, por favor, gracias por llamarme. Bueno, ¿querés contarnos un poquito a la audiencia? Celeste, ¿cuántos años tenés, Celeste? 33. 33. Y estás con el papá de Tizi. Sí, estamos juntos hace 17 años ya. Un montón. ¿Cuántos años tiene Tizi? Tizi tiene 12. Va Dos. camino a cumplir 13 en septiembre. ¿Y cómo es tener un niño con autismo? En realidad, Tizi específicamente autismo no tiene. Mm, Él tiene parálisis cerebral ujú. y él desarrolló epilepsia a los 4 años. Y bueno, debido a eso, después, bueno, se hizo refractaria, muchos medicamentos, tratamientos que fallaron, no estuvieron, no funcionaron. eh, Hasta que dimos con un doctor, un epileptólogo muy bueno, que de Garrahan, que él lo pudo encaminar. Y así fuimos pasito a pasito hasta que logramos hacer una hemisferectomía funcional. Eh, Te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? sí, 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 perdón, justo sonó el teléfono. Eh, Así que en general sí se tiene, bueno, lo que es la parálisis, él tiene su cirugía y aparte tiene un, se dice TGD, trastorno de generalizado del desarrollo, en varias áreas, quizás un poco el lenguaje, un poco lo que es lo cognitivo, eh, un poquito en cada cosita, pero específicamente autismo no. No entra dentro del espectro, digamos, ¿Y por. esto fue directamente desde el nacimiento? Sí, él ya nació así, él tuvo una ACV durante la gestación, no se sabe específicamente en qué momento, pero bueno, ocurrió, pasó así, ya nació así, y el diagnóstico certero lo tuvimos cuando cumplió un año. Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Porque hay muchos padres que los nenes no tienen síntomas, ¿sí? Por ejemplo, el autismo no tiene como muchos síntomas. Hay niños que hablan, pero tienen autismo. Entonces, hay ciertos síntomas que se empiezan a despertar en la medida que se va desarrollando el niño, ¿verdad? Sí, 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 sí. La realidad es que sí, generalmente tienen un desarrollo normal hasta cierta edad, los 3, los 4, depende. Que por ahí lo que comienzan a notar los papás es el tema del habla, o por ahí un retroceso, quizás en actividades que ya tenían, y cosas que las van perdiendo. Es un camino largo porque es difícil dar por ahí bien con los médicos. eh, que te puedan acompañar, ¿no? También que sean empáticos, porque a veces por ahí hay un niño que capaz muestra síntomas del lenguaje y tiene, capaz que es algo que con un tiempo con una psicopedagoga o con una fonoaudióloga se recupera y no es específicamente, no entra dentro del espectro del autismo. Entonces, bueno, es complejo, digamos, pero bueno, los niños, igual dentro del espectro hay muchos síntomas, digamos. Cada niño es diferente, hay niños, hay grados, hay niños que son completamente que uno lo ve y digamos, no quisiera decir la palabra normal, pero como que no tienen, no manifiestan mucho. Hay otros que sí, por ahí son más introspectivos, tienen gustos particulares, son varias las cosas que pueden tener. Cada niño es único y tiene sus características, como todos, ¿no? Celeste, entonces el tema de ustedes como familia, ¿no? Acompañar todo el tema evolutivo de tu hijo, ¿no? Las terapias que lleva, ¿no? La educación, ¿sí? Sí, todas las familias que tenemos un niño con discapacidad sabemos que necesita apoyos, las terapias son fundamentales. Cuanto antes las comiencen, cualquiera sea la discapacidad que tengan, cuanto antes estén acompañados por un buen equipo, hay muchas cosas que se avanzan. Eh, lo mismo los médicos, tener un buen médico, un pediatra del desarrollo, un buen neurólogo, es sumamente importante. Y a veces pasa, bueno, justamente esto de lo que está pasando en discapacidad, que a veces hay muchos recortes, hay muchos papás que tienen que pelearla mucho para que sus hijos puedan tener las terapias, eh,
o tardan en autorizarlas meses, cuando los niños no pueden estar meses sin terapias. Y si tenés una obra social, estás cubierto bastante. Y si no la llegás a tener, es mucho más complejo para esos papás, porque tienen que hacer largas esperas para poder entablar con un médico, con algún psicólogo para que les manden. Es una cadena enorme que se hace muy difícil, es engorroso, es difícil, es muy solitario también, porque no hay mucho acompañamiento para las familias que tienen un niño con discapacidad. Em, y también, ¿quién acompaña a los padres, no? Porque te escuchaba y es como ir corriendo, viendo qué necesitas, ¿no? Porque es importante tener un buen pediatra, el pediatra que te va acompañando, que te va derivando, que te va diciendo qué es lo que necesita el niño o la niña en este caso, ¿no? Eh, en este caso es un niño, pero niño o niña necesita Sí. un buen pediatra que los vaya ayudando y acompañando a la familia con las distintas terapias que necesitan. En estas terapias que necesitan acompañaba hasta ahora el Estado, porque subvencionaba gran parte de estas actividades hasta el transporte de ida y vuelta, ¿no? Sí, 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 el transporte sí te lo cubren. Obviamente, todo empieza por el tener el certificado de discapacidad. Empecemos por ahí. Uno cuando tiene el certificado de discapacidad es difícil para los padres llegar a hacerlo porque hay veces que hay muchas trabas últimamente para poder concretar tener el certificado. Piden muchos estudios, muchos papeles y todo eso lleva mucho tiempo. Pero una vez que lo tienen nos da derechos a los papás, derechos a que tengan una escolaridad, a tener las terapias, están cubiertos. Pero bueno, lo que está pasando ahora es que hay muchas prepagas, por ejemplo, bueno, prepagas, obras sociales, que a veces tardan hasta incluso 90 días en poder abonar esas terapias. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron los profesionales, obviamente, que por más pasión y vocación que tengan por, por ayudar a los niños, necesitan cobrar, necesitan facturar, porque ellos también tienen una familia a quien sostener. Entonces, al no tener un cobro, básicamente a veces estaban trabajando gratis, muy difícil para ellos. Hay que hacer muchos reclamos, la superintendencia de salud a veces hay que presentar recursos de amparo, pero eso también lleva mucho tiempo. Todo lleva tiempo y es trámite, todo trámite. Hay que estar siempre detrás de algo para que, para que se pueda concretar, ¿no? Este, es difícil, de muchas, ahora las terapias, por ejemplo, lo que se le estaba pidiendo a los papás era que abonen el 50%, y después se les hacía un reintegro. Muchos profesionales dejaron de trabajar para obras sociales y empezaron a trabajar por manera De manera particular porque era la particular. única manera que tenían de poder solventar el trabajo. Lo mismo pasa con los centros de día, las escuelas, hay escuelas que son estatales, escuelas especiales que son estatales y bueno, uno no las abona, pero quienes sí que necesitan, porque hay distintos tipos de escuela, dependiendo obviamente siempre de lo que necesite el hijo de cada o hija de cada persona, de cada familia. A veces necesitan una escuela que sea privada, por lo que ofrecen, por las horas, porque a veces que Los los papás papás sí o sí trabajan. trabajan y es muy difícil entonces poder solventar eso. Si uno, yo en mi caso, por ejemplo, no trabajo, yo acompaño a mi hijo, y a veces se hace complejo porque uno tiene que estar detrás de ese niño. Entonces, y estas escuelas a veces no, por ejemplo, los papás, las obras sociales los dejan de cubrir, es sumamente difícil. ¿Cómo hacen? Sí o sí tienen que dejar de trabajar para poder acompañar a ese niño, buscar otro colegio. Eh, es muy complejo para las familias, Por, es doloroso, porque la realidad es que no debería ser así. Nuestros hijos tienen derechos, necesitan estar acompañados, derecho a la salud, incluso medicamentos, familias que tienen que luchar por medicamentos, niños que necesitan la medicación constantemente por tratamientos crónicos, eh, ansiolíticos, lo que vayan a necesitar cada persona, a veces no lo cubren o hay largas esperas también. Y los niños cuando necesitan la medicación no pueden esperar. y Entonces, no, son niños, ¿no? A veces se le da más prioridad a otras cosas que no son tan necesarias. Y esto que es sumamente urgente con el tema también
de las enfermedades, por ejemplo el cáncer o las distintas enfermedades que son graves y que también está en lo mismo, ¿no? Muchos no me van a ver a mí hablando de política y de estas cosas, pero realmente que este tema, estos temas que son las niñeces en particular, es sumamente necesario que se ponga énfasis y orden, ¿no? Sí, Porque es muy triste realmente, como vos dijiste, los niños que tienen cáncer no pueden esperar realmente, pues estás jugando con la vida, porque es muy triste. Hace poco salió una noticia de un papá que decía, me da mucha tristeza y lloraba el papá porque decía que por una medicación que él no la podía conseguir y que la obra social no se la estaba dando, su hija corría riesgo de vida. Es claro. triste que aquellos que tengan el poder económico para poder solventar esa medicación, tu hijo viva y si no, no, si no, no te lo cubre. Cuando es un derecho a la salud, es muy, ya sean niños o adultos que también, ¿no? Que la tienen que pelear con distintos tipos de enfermedades a los que no se les cubre la medicación o a los que tienen que estar en espera, que la verdad hay enfermedades que no te esperan, las necesitas sí o sí, eh, es doloroso, la verdad que sí, pelear por los derechos y por lo que nos corresponde es doloroso. Sí, por eso es necesario la solidaridad, la difusión, que todas las personas se enteren de que, bueno, no es una marcha más de gente que tiene ganas de ir a hacer ruido al Congreso, sino que esta vez lo que se está pidiendo es algo sumamente necesario, que ni siquiera haría falta de tener que ir, es una vergüenza de tener que ir a pedir que por favor se restablezca y se respete la ley de discapacidad, ¿no? Es que es Entonces, eso, no hay una ley que nos ampara y una ley que ampara cuando uno tiene el certificado de discapacidad. Tenés derecho a la salud, a los medicamentos, a la terapia, a la escolaridad, y eso no se está cumpliendo. O sea, uno pide lo que corresponde. El Estado debe cuidar a los que son más vulnerables. Y a veces es muy difícil, porque son tratamientos, como te digo, costosos, que a veces la familia, lamentablemente, si no tenés un buen trabajo o un buen poder adquisitivo, cuesta mucho poder solventarlo, si no, no tenés esa parte, esa colaboración, lo que nos corresponde del Estado, ¿viste? Es difícil. igualmente Eh, siempre, o sea, siempre les voy a decir lo mismo. La verdad es que yo tengo la suerte de siempre, cuando voy a hacer los trámites para mi papá, que es una persona mayor, tengo, entre comillas, mucha suerte de que siempre me atienden muy bien. Hay una parte de reclamo y otra parte de agradecimiento, ¿no? Todo está en queja, también hay agradecimiento, hay gente muy buena, pero en este caso vamos a decretar y a pedir... a los políticos que tengan muy buen corazón y conciencia en este caso, que sepan que es por algo que nos beneficia a todos a nivel país. ¿Qué más? sí. ¿Qué más que empoderar al país con este estado de vulnerabilidad, abrir el corazón y poder ayudarnos entre todos? O sea, no es nada injusto, al contrario, creo que empodera al país, enaltece al país y hace que se vea mejor al argentino como ser social, solidario, que somos todos y por qué no, en este caso los políticos, ¿no? Que también puedan disponer de un sistema de salud social que nos beneficie, que beneficie a la parte más vulnerable, ¿no? Exactamente, exactamente. Ojalá que recapaciten, tengan un poco de empatía, respeto. A veces hay una realidad, ¿no? Que si no te toca por ahí la discapacidad de frente, como decías vos, ¿no? Por el tema de las marchas, a veces uno no se entera de lo que pasa porque hay una realidad. Si no te toca, mucha gente No se mm, entera. no se entera. No, Exacto. exactamente. Por, Eh, por no estás involucrado. eso, no, por eso me pareció sumamente necesario, por eso te pedí hacerte la entrevista para que la gente escuche, ¿no? En distintos países también, porque nos podemos contribuir, nos podemos solidarizar y bueno, también quizás esto llegue a alguien y si necesitas algo o si hay alguna persona que necesita algún tipo de trámite o algo, nos ponemos en solidaridad para poder dar una mano, para poder encontrar algún contacto o bueno, simplemente ser un canal de servicio, de difusión, ¿no?
que siempre para eso es muy bueno. Yo estoy disponible, dispuesta si hay alguien que ve el programa, escuchó y necesita, no sé, algún contacto o algo, información, compartir, o básicamente por ahí sin charlar. A veces las maternidades o las paternidades en discapacidad son muy solitarias, ¿no? Entonces hacer tribu es muy bueno. Uno se siente acompañado desde la mirada de alguien que pasa por algo similar, ¿no? Entonces siempre así los datos, la información siempre está, así que dispuesta siempre a charlar, a hablar con alguien, incluso, bueno, para difundir también el tema de la cirugía de epilepsia, en el caso de mi hijo, que ya hace 4 años que dejó de tener crisis gracias a una hemisferectomía. Entonces, quizás hay muchas personas que si están escuchando y tienen epilepsia, hay una salida, hay tratamientos para esto, así que dispuesta también siempre a hablar y a dar a conocer también que no se habla mucho de esto. Y que fue un éxito, ¿no? Porque fue una operación muy riesgosa, yo me acuerdo, fue para la época de la pandemia, ¿no? Sí, Y, plena pandemia, en el 2021, marzo. Sí, y que era una operación de riesgo, que se tenía que sí, hacer sí o sí, y que salió bien. Así que sí. invito a que se contacten, te pueden buscar en las redes como Ada Miranda, ¿no? Sí, Ada es mi hermana, yo soy Ah, Celeste. perdón, Celeste. Parece que se tomó esta chica hoy. Así que no Me pasa confundí nada. las hermanas. Celeste Miranda, la pueden buscar como Celeste Miranda para hacerle consultas. Sí, Sí, está también la página de la fundación, que es Fundemi, que también ahí tienen, van a encontrar también lo que necesiten, apoyo, información, una red de mamás, ya hay de acá de Argentina, hay también de Latinoamérica, este, la verdad que sí, es así que si se difunde, lo necesitan, compartir, eh, que se Fun- sumen porque es una muy linda comunidad. Fundemi se llama. Busquen en Fundemi, las redes Fundemi para sí, en aquellos Instagram, papás que necesitan el apoyo eh, y contención e información, ¿no? sí. Bueno, Exactamente. La información es poder, así que teniendo eso, la verdad que, bueno, ya verán, encontrarán el camino, quizás, ojalá, sí. muchos niños. Bueno, Celeste, muchísimas gracias. Gracias por acompañar. No, Gracias por por favor, la difusión. gracias a Y, vos por y, llamar, por contactarme, por difundir, que es muy importante. y saludos ahí a Amada Oviedo, que es la mamá, a Ada. Saludos al hermano Azul, que nos está escuchando desde Ciudad de México, Sonora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguirnos escuchando, que vamos a seguir. Ahí nos va a estar acompañando eh, nuestro terapeuta, ¿sí? De sonidos. Em, ahí. Y ahí, había un poco de ruidos acá, por eso me distraje un poquito. Y también va a estar Silvana dentro de un ratito. Bueno, Charlie nos va a estar acompañando también desde su espacio. Así que ahí invitamos a Tizi a que se sume para relajarse con los sonidos de los cuencos. Y a ustedes también. Bueno, Perfecto. mu- Acá está escuchando, así que lo vamos a mirar ahora. un besito, Tizi. Gracias, te dice, te tiro besos. Bueno, saludos también a mi hijo Agustín, que seguramente que está escuchando desde el otro lado, que ayer fue su cumpleaños, así que le mando un feliz cumpleaños desde acá, desde el programa. Y a mi otro hijo para que no se ponga celoso, ese, también te mando besitos.